El Archivo General de la Nación tiene la facultad de realizar visitas de inspección a los archivos de las entidades del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística, así como ejercer control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés. Visitas de inspección a los archivos de las entidades del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística, así como ejercer control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés cultural, cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado. Asimismo, el Archivo General de la Nación puede ordenar los correctivos tendientes a la protección de los documentos de interés cultural, así como la facultad de prevenir y sancionar el incumplimiento de lo señalado en la Ley 594 de 2000. Teniendo en cuenta esto, la Presidencia de la República sancionó el Decreto 106 del 21 de enero de 2015, mediante el cual se fortalece la función archivística del Estado, se establece el procedimiento para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que realiza el Archivo General de la Nación y la imposición de sanciones por el incumplimiento a la normatividad archivística. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer programa del año del Archivo General de la Nación de Colombia en esta tercera temporada de La Memoria de la Nación a través de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. En el día de hoy hablaremos sobre el Decreto 106 del 21 de enero de 2015, mediante el cual se establece el procedimiento para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control y la imposición de sanciones por el incumplimiento a la normatividad archivística. En cabina nos acompaña hoy como directora del programa la subdirectora del Sistema Nacional de Archivos, la doctora Ruth Elena Valle. Muchas gracias, Dania. Hoy este tema que abordaremos, intentaremos resolver algunas de las principales inquietudes que tienen las instituciones y los ciudadanos frente a las implicaciones que será este decreto. Así es, doctora Rudy, para hablar acerca de este decreto y de la imposición de sanciones a las entidades por la normatividad archivística, tenemos como invitados especiales al exdirector del Archivo General de la Nación de Colombia, doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, y al abogado Arturo López Cova del Archivo General de la Nación. Bienvenidos. Dania, ¿cómo estás? Igual un saludo para todos los oyentes. Es extraño estar ahora desde el otro lado de los micrófonos, ya no presentando este programa, sino haciendo parte de los invitados. Agradezco precisamente que me hubieran tenido en cuenta para discutir con nuestros oyentes un tema tan importante como es la expedición de esta norma que regula la vigilancia que tiene el Archivo General de la Nación. Espero que el tiempo nos dé para resolver varios de estos interrogantes y también un saludo a mi colega de mesa o amigo de la mesa, el abogado Arturo López, quien fue una de las personas que más aportó para que esta norma finalmente hubiera podido salir a la luz pública. Gracias por la invitación, doctora Ruth y Dania. Vamos a explicar cuáles son las facultades que se le han asignado al Archivo General de la Nación. Doctor Zapata, vamos a contextualizar y a definir el estado en el que nos encontramos en materia de cumplimiento de la Ley General de Archivos. Aunque la pregunta es muy amplia, Dania, evidentemente el Archivo General de la Nación ha venido trabajando desde hace ya varios años en la identificación y el monitoreo de esas entidades que son más de 11.000, que son sujetos obligados de la Ley General. No lo hizo solo. Gracias a la formulación del índice de gobierno abierto en el año 2010 y posteriormente del Integra, la Procuraduría General de la Nación nos dio una mano para poder tener una identificación de cómo estaban los territorios y en general todo el Estado colombiano en materia de cumplimiento de la Ley General de Archivos. Si uno analiza los indicadores de estos dos instrumentos, se va a encontrar con que el país tiene un nivel de cobertura y de cumplimiento de la normatividad archivística inferior, y si lo ponemos en porcentaje, al 50%, es decir, hay más de un 50% de las entidades públicas que no están dándole cumplimiento a la totalidad de la normatividad archivística, pero también hay muchas entidades públicas que están cumpliendo parcialmente estas políticas expedidas por el gobierno nacional,
o por el archivista, que el mayor esfuerzo se ha realizado en los últimos años en los procesos de acompañamiento que ha hecho el Archivo General de la Nación. Y aquí hablo un poco por la experiencia que tuve durante los 4 años que estuve al frente de la dirección del Archivo General de la Nación en materia de concienciación y sensibilización respecto al cumplimiento de la función archivística. Pero ahora hay que centrarse más en la asistencia técnica y evidentemente en ser más rigurosos con el cumplimiento por parte de las entidades, porque en algunos casos, sobre todo en los entes territoriales, demasiada negligencia y no hay apoyo hacia los archivistas responsables de ejecutar la normatividad, de darle cumplimiento a la normatividad. Doctor Zapata, continuando con esa perspectiva, ¿usted cree que el papel de la función de inspección y vigilancia es sancionatorio o realmente puede contribuir a desarrollar la política archivística? Yo diría que va en doble vía. Por un lado, efectivamente, el hecho de que anteriormente no se hubiera regulado esta importante facultad del Archivo General de la Nación generó como un freno a una medida que, aunque se ve coercitiva, hubiera sido muy importante y hubiera facilitado que los servidores públicos que tienen que darle cumplimiento desde sus actuaciones a la Ley General de Archivos hubieran comenzado a cumplirla. Todos sabemos que en nuestro país, desafortunadamente, a las normas no actuamos. Todavía nos falta avanzar mucho en esa cultura del cumplimiento de la legislación y de la normativa, no porque me vayan a sancionar, sino porque debo cumplirla. Sin embargo, en este momento, el primer elemento de la facultad tiene que ver, en primer lugar, como lo dice el mismo decreto, con hacer un seguimiento, con hacer una inspección y una vigilancia a las entidades del Estado, y la sanción viene al final. No queremos, y seguramente así lo pensará la actual administración del Archivo General de la Nación, por la sanción misma, sino cuando ya se han agotado todas las alternativas que se le han dado a las entidades públicas para que cumplan la normatividad. Y en ese contexto, sí vendría a ser entonces una norma que contribuya a desarrollar los archivos públicos y a desarrollar la función archivística. Entiendan que estas sanciones pueden incluso terminar en repetición hacia los servidores públicos, renuentes o negligentes, vamos a lograr mayores avances. Hay un elemento muy importante en la normatividad en el componente sancionatorio, doctora Ruth, y es que el Archivo General de la Nación no va a trabajar solo. Yo creo que para los ciudadanos es importante tener en cuenta esto porque se articula con los demás organismos de control para lograr que en lo de la competencia de esos organismos de control también haya sanciones, es decir, puede haber sanciones que provengan de la Contraloría General de la República o que provengan de la Fiscalía General de la Nación o que provengan de la Procuraduría General de la Nación, dependiendo de los traslados que se vayan dando en la medida en que los hallazgos que se identifiquen, las normas a las que estamos obligados todos los servidores públicos. Doctor Zapata, atendiendo la última parte de su respuesta frente a la interacción que se va a dar con la Procuraduría, las Contralorías, ¿cómo se va a dar esa articulación? ¿Qué ha planeado el archivo? Cuando se empezó a trabajar en la norma y se desarrolló este artículo, precisamente lo que se buscaba era que esa armonía que debe haber entre las entidades públicas que tienen funciones similares se diera sin transgredir las competencias de unos y otros. En el caso particular de la articulación con organismos de control, le doy un ejemplo. Si el Archivo General de la Nación llegara a identificar a propósito, por ejemplo, del próximo cambio de administraciones territoriales, que un alcalde salió de la administración municipal y no entregó el inventario de documentos a su cargo, que es una obligación, el archivo, además de identificar eso como un hallazgo archivístico,
daría entonces en ese caso traslado a la Procuraduría General de la Nación, porque esa omisión por parte de este servidor público es disciplinable. O sea que entraría la Procuraduría a investigar si este funcionario, y en ese caso, graduar la falta disciplinaria para poder dar la sanción correspondiente. O en el caso de que en el proceso de inspección, control y vigilancia que hace el Archivo General de la Nación se identifique que, por ejemplo, un contrato ejecutado por un privado podría haber excedido razonablemente los costos del mercado, el archivo podría pedirle a la Contraloría General de la República que evaluara si pudo haber existido un detrimento patrimonial, y en ese caso la Contraloría podría, y por eso uso la palabra condicional, abrir una investigación fiscal. Es de esa forma como se realizaría esta articulación, pero por supuesto hay que darle tiempo a que el archivo vaya regulando y vaya ejecutando esas acciones, y en la medida en que se vayan presentando las casuísticas que permitan analizar la forma como se trasladarían estos hallazgos a estos otros organismos de control. Ahora escuchemos qué documentos han ingresado recientemente a los fondos históricos de la AGN. El Archivo General de la Nación de Colombia adquirió durante el año 2013 y 2014 467 bocetos y dibujos elaborados por el artista vitralista Walter Wolf Wasserhauen, una versión manuscrita y octografiada por algunos de los constituyentes de la Constitución de 1991 y aproximadamente 18.000 fotogramas entre negativos, diapositivas y fotos impresas correspondientes a la colección del fotógrafo Luis Hernando Ledema Velasco, quien por más de medio siglo ha retratado parte de la cotidianidad de la ciudad de Popayán. Estas colecciones estarán al servicio de los históricos del Archivo General de la Nación. Continuamos en la Memoria de la Nación a través de CIC Radio, hablando sobre el decreto 106 de 2015, mediante el cual se establece el procedimiento para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control y la imposición de sanciones por el incumplimiento a la normatividad archivística. Doctor Arturo, sabemos que esta pregunta es motivo de preocupación y el doctor Zapata dio en gran medida respuesta a la misma. ¿Cuál será el procedimiento que se llevará a cabo para sancionar a las entidades que incumplan? El decreto reglamenta los procedimientos que se van a seguir a las entidades que son objeto del cumplimiento de la Ley General de Archivos. El procedimiento se puede iniciar de oficio o a solicitud de parte. Ya a partir de allí el Archivo General de la Nación notificará a cada entidad y la se va a realizar. El procedimiento normal sería a partir de una visita de inspección en el cual se evalúa y se diagnostica el actual estado del cumplimiento de la normatividad archivística. Si existiera alguna inconsistencia, algún incumplimiento de la normatividad, se establecerá un plan de mejoramiento archivístico del cual se le hará seguimiento, se reportará a la respectiva oficina de control interno y se verificará que la entidad cumpla. Ya la segunda parte es una facultad de vigilancia, que es verificar que la entidad cumpla con los con nación. Y ya la última instancia, si la entidad es renuente, si la entidad por motu propio, voluntad propia, no cumple el plan de mejoramiento, los compromisos adquiridos con la entidad, ya existen unas facultades que son unas obligaciones de hacer, que es impartir instrucciones para que los procedimientos y los archivos cumplan la normatividad, y en caso de incumplimiento de esas órdenes vendrán unas multas sucesivas hasta que las conductas se ajusten a lo que ordena la ley. Doctor Arturo, a partir de ese procedimiento que usted nos acaba de describir, ¿qué papel cumplen los consejos de archivo en ese proceso sancionatorio por incumplimiento? Tienen unas facultades que le asigna el decreto 2578 del 2012,
que uno es hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, y las que le otorga también el Archivo General de la Nación sobre el incumplimiento de la normatividad, que sería una parte para articular con la entidad, y otra que menciona el artículo, que es también una especie de medidas cautelares, que es para prevenir daños a los archivos cuando ya existe daño sobre los documentos, sobre los documentos públicos y el patrimonio documental de la Nación. Los invitamos ahora a conocer nuestra programación de capacitación en los próximos días. Entre el 16 y el 20 de marzo tendrá lugar el curso Diagnóstico Integral de Archivo Documental, y entre el 6 y el 10 de abril el taller de tablas de retención documental, elaboración, aplicación y evaluación. Continuamos en la memoria de la Nación a través de CIC Radio, hablando sobre el decreto 106 de 2015. El doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas es director del Archivo General de la Nación de Colombia, y el doctor Arturo López Cova, abogado de la AGN. Esta pregunta es para el doctor Zapata. ¿La Ley General de Archivos deben cumplirla todas las entidades del Estado o solo algunas, doctor Zapata? En mi opinión, y de acuerdo con el análisis jurisprudencial que el Archivo General de la Nación ha hecho de su normatividad, aplica absolutamente a todas las entidades del Estado. Sobre esta pregunta sé que siempre ha habido debate, en particular en lo que tiene que ver con otras ramas del poder público. Y el Archivo General de la Nación estaba a la espera de un pronunciamiento del Consejo de Estado, que yo imagino que una vez se tenga, la misma entidad procederá a socializarlo de forma que la normatividad en esta materia. Sin embargo, hablando ya, digamos, como archivista y no como exdirector del Archivo General de la Nación, creería que la Ley General de Archivos es una norma que debería ser implementada por todas las entidades del Estado, independientemente de si tuviera o no alcance, porque está hecha precisamente para facilitar y garantizar los derechos de los ciudadanos. No obstante, nosotros somos conscientes, o fuimos conscientes cuando estaba nuestra normatividad, que el alcance y cobertura de las normas expedidas por el AGN podría tener eventualmente dificultades si alguna entidad consideraba que no le eran aplicables estas normas. Doctora Ruth, ¿cuántas visitas de inspección tiene planeadas la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos para este año? La planeación que se ha venido haciendo desde el Sistema Nacional de Archivos y la Coordinación de Inspección y Vigilancia tiene previstas 360 visitas a entidades oficiales. Estamos calculando unas 80 que puedan venir de denuncias de ciudadanas o que sean remitidas por la Contraloría o la Procuraduría, y 10 visitas a los consejos departamentales de archivo. Dentro de estas entidades que vamos a visitar, haciendo una selección por municipios en cada departamento, y esto lo vamos a contrarrestar contra los resultados de liga. Obviamente esto incluye además todas las acciones que llevamos a cabo de seguimiento a través de los planes de mejoramiento archivístico que tenemos con entidades que han sido visitadas anteriormente por el archivo, y que estamos haciendo todo el acompañamiento y la asistencia técnica que consideramos oportuna. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Recomendaciones finales y conclusiones, doctor Zapata. Dania, antes de dar recomendaciones a nuestros oyentes, yo quiero aprovechar más bien para despedirme. Desde el pasado mes de febrero dejé la dirección del Archivo General de la Nación por las premuras y obligaciones propias de esas últimas semanas en los programas de radio, y esto, por supuesto, me impidió poder enviarle un saludo a toda la comunidad archivística, a los archivistas en particular, a todas las
profesiones y profesionales que han trabajado de la mano del Archivo General de la Nación en el desarrollo y modernización de la política, de archivos. Por supuesto, a quienes me acompañaron en este proceso, los funcionarios del comité directivo y los funcionarios todos del Archivo General de la Nación. Sé que el camino está trazado y seguramente vendrán nuevos retos, el nuevo sabrá asumirlos, hay mucha tarea por hacer, me voy tranquilo por el deber cumplido, pero también con la tristeza de dejar una entidad que conozco desde hace muchísimos años y que tuve el honor de dirigir. Entonces, solamente quiero decirles que no me aparto del ejercicio, por supuesto, de la profesión, que seguiré muy pendiente de los avances del Archivo General de la Nación y de la política de archivos, y que seguiremos dando guerra hasta que Dios lo permita. Un saludo especial para todos. Esta es mi despedida. Doctor Zapata, no nos queda más que decirle que esta definitivamente sigue siendo su casa. Doctora Ruth, recomendaciones finales y conclusiones. Muchísimas gracias, doctor Zapata, por las precisiones que nos ha hecho, y doctor Arturo, sobre las implicaciones y el procedimiento y lo que va a implicar el decreto 106. Por supuesto, hay mucho trabajo pendiente por hacer. El decreto por sí solo no va a garantizar el cumplimiento de y la modernización de la función archivística. Tenemos que seguir trabajando en que las instituciones hagan lo que tiene que hacer desde la función archivística, las entidades y los profesionales del área archivística se comprometan, los gerentes públicos empiecen a asignar recursos y le den cabida a la gestión documental, que los ciudadanos entiendan que es importante que hagan esta función de control con lo que está pasando con los documentos y el patrimonio documental del país, y que este decreto 106 responde. Muchas gracias por la invitación. Solamente quiero acotar que el solo decreto no va a solucionar los problemas archivísticos que tenga cada entidad. Es un compromiso bilateral, son obligaciones que ellos tienen, que el Archivo General de la Nación, si es necesario, hará cumplir si no lo hacen las entidades. Muchas gracias. Finalizamos así esta emisión de la tercera temporada de La Memoria de la Nación a través de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, Archivo General y @Archivo General, y a través de YouTube, Canal A Colombia. Muchas gracias a nuestros invitados y por supuesto a Mario Quiñones